Bueno, esta es la primera práctica que consiste en un decodificador BCD de 7 segmentos. Nuestro circuito está integrado principalmente por un temporizador 555 en modo estable y dos circuitos integrados. El primer circuito integrado lo que va a hacer es que cuando registre un evento en C que sea 1 positivo, nuestro BCD va a incrementar en +1, así sucesivamente hasta que llegue a 6, y al momento de que llegue en 6 se va a restablecer y va a volver a 0. Después nuestro circuito integrado lo que va a hacer es que cuando en la entrada de A marque 000, se van a prender todas, bueno, se van a activar todas, digámoslo, como las patitas de nuestro display, que sería todas a excepción de A. Cuando en nuestra entrada marque 1 positivo, se van a registrar entradas en B y en C, y así sucesivamente. Y pues el funcionamiento del circuito es de que nuestro display va, el temporizador 555 va a ir emitiendo pulsos cuadráticos, y pues los circuitos integrados van a ir registrando dichos pulsos para que el display haga un conteo de 0 a 6, y al momento al que llegue a 7 lo va a marcar como error y se va a restablecer otra vez a 0, y así sucesivamente. Bueno, esta sería la segunda práctica, que consiste en el contador de 4 bits automático, que sería casi parecido al que ya explicó mi compañero, pero en este, como es de 4 bits, no sería necesario la transformación de 4 a 7 segmentos. Bueno, y luego aquí contamos con un evento en C, y pues el positivo, y se va a ir sumando pues en 1 hasta llegar a 9. Cuando el contador llegue a 9, se va a regresar automáticamente a 0, que esta, sí, pues sería la restricción. Pues así es como funciona el circuito. Bueno, en la tercera actividad, en el tercer práctica que tenemos, es un contador de 0 a 99 con la ayuda del circuito 555 estable. Tenemos el circuito integrado, que tiene una programación de esta forma, donde tenemos una entrada que es la del 555 y tenemos dos entradas, donde es B y C, cada una de 4 bits. Ahora, para iniciar el proceso del circuito integrado tenemos que cada vez cuando A tenga un evento que es del 555 y sea positivo, B va a estar sumando a 1. Aquí tenemos una condición para que cuando B llegue a 9, se va a reiniciar a 0 de nuevo. Asimismo, tenemos que cuando B llegue a 9, C va a aumentar en 1. Esto para hacer también con una condición donde C llegue a 9 y se reinicia a 0. ¿Cómo funciona el circuito? Bueno. Tenemos inicia en 1. Cuando este llegue a 9, se va a hacer la suma a 1 y se va a reiniciar a 0. Y así sucesivamente. Cuando llegue a 9, va a aumentar igual a 2 y se va a reiniciar a 0. Esto, cuando llegue a 99, ambos displays, se va a reiniciar el conteo a 0. ¿Cómo se llegó a esto? Esto se llega con esto, con esta restricción que se hizo, esta y esta. Este sería el display B y este sería el display C. Cuando B llega
a 9 se reinicia, pero al mismo tiempo se le suma 1 a C. Entonces, al momento de que este C llegue al 9, se va a reiniciar a 0 y ahí es donde empieza el conteo de nuevo. Estamos presentando lo que viene siendo la siguiente práctica número 4, el cual básicamente pues tenemos un codificador y un decodificador. En el primer circuito pues tenemos lo que viene siendo los 3 bits de entrada y pues a la salida vamos a tener lo que son los 8, y en el siguiente pues va a ser la viceversa, tenemos 8 de entrada y pues 3 de salida. Y pues más adelante pues les voy a explicar cómo funciona básicamente los circuitos. Como ver, aquí tenemos ya la programación, tenemos ya lo que son las bibliotecas, las entradas, las salidas, y aquí tenemos las siguientes condiciones. Pues decir, si tenemos en la entrada 000, pues en la salida va a ser 1, ¿verdad? Luego si tenemos en la entrada 001, pues en la salida va a ser un 10. Luego en la siguiente condición, si tenemos en la entrada un 100, pues en la salida va a ser un 3, y así, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos ya lo que es la programación del siguiente circuito. Tenemos igual nuestra biblioteca, tenemos declaradas nuestras variables, y pues ahí tenemos nuestras condiciones, que cuando tengamos en la entrada 001, pues a la salida vamos a tener lo que son los 3 ceros, ¿verdad? Si tenemos la siguiente entrada de 000010, pues a la salida vamos a tener 001, y así va a ir en incremento, por decir 10, luego 100, luego 1000, 10.000, y sucesivamente. Podemos ver así el funcionamiento de nuestro circuito, como lo expliqué anteriormente. Cuando tengamos, por decir 00, pues va a estar apagado. Si vemos el 1, pues ahí se va a activar aquí a la salida del 8 bits, pues va a ser el 10, o sea, que viene siendo el 2. Y acá en el de 3 bits, pues va a ser 1. La siguiente práctica es un sumador de 4 bits, donde tenemos los 4 bits de entrada y los 4 bits de salida, de otros de entrada, que pertenece a A y a B. Tenemos distintos circuitos integrados. Tenemos primero esta parte, que su función y su programación es mostrar las variables, que sería 1, de 1 al 15, que es en BCD es el total de números, o de la cantidad de números que se puede llega a tener, y su programación es esta. El primer display que tenemos, está condicionado a esta programación, que es cuando la entrada A, que serían los 4 bits de entrada, valga 6, después 7, 8, 9, 10 y 11 va a valer 1. Eso se va a mostrar en el display. Los demás se va a mostrar en 0. Ahora, el segundo display está restringido de la siguiente forma. Este va a tener un conteo normal, solamente que cuando llegue al 9 se va a reiniciar. Esto para que haga la función de la siguiente forma. Para cuando nosotros tengamos un 1, se va a mostrar un 1 de este lado, que es en la programación normal que tiene.
Lo que difiere es de esta parte es que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, 10, este circuito integrado con la progresión que teníamos va a ser 0, pero este se va a accionar a 1. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos 11, este va a ser 1 y este va a seguir siendo 1. Que eso está declarado a partir de en esta parte. Cuando llegue a 9, se va a volver 0, pero cuando se vuelva a 11, en BCD o en binario, el display va a mostrar que va a ser un 1. Ya que hicimos esto es para hacer la conversión de BCD para que nos los muestres de alguna forma decimal. Este circuito se copió hacia abajo para hacer las dos diferentes entradas, que sería esto pertenece a A y a esto pertenece a B. Después tenemos el sumador lógico, que es este circuito integrado, que es lo que hace el sumador, que la programación se hizo a partir de álgebra booleana, donde se meten las diferentes entradas, que es A0, A1, A2, A3, igual con B. Se generan los acarreos de entrada y salida, y se generan los acarreos que se generan automáticamente a partir del diagrama que se saca con el sumador de 4 bits, que sería este. Así es el diagrama del sumador en 4 bits. Pero como estamos usando la programación de VDHL, pues se hace de esta forma. Así queda la programación, donde la salida 0 va a ser el carreo de entrada, o que va a tierra, y pues la operación lógica de la entrada A0 y B0. Entonces, la siguiente parte del circuito, que serían estos dos circuitos integrados para estos dos displays, se hicieron de esta forma, donde el primer display, bueno, se hizo una conversión aquí de 5 a 4 segmentos, que son 5 entradas, que son las 5 entradas que tenemos aquí, que son las 4 entradas que tuvimos aquí, más la de acarreo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, son las 5 entradas, los 5 bits. Entonces tenemos los 5 de la A, que es la entrada, y después tenemos las de B, que son a lo que va al display. Ahora tenemos que toda esta programación es a 1, aquí va a mostrar 1, por ejemplo, cuando sea 10 va a mostrar 1, cuando sea 11 va a mostrar 1, cuando sea 12 va a mostrar 1, porque estamos usando a este display nada más, del lado izquierdo. Ahora, cuando llegue a partir de aquí a 20, que sería esta parte, va a mostrar en su lugar un 2 en el display. Así se hizo hasta el 30. ¿Por qué hasta el 30? Porque tenemos que en la suma el máximo es 15. Entonces, cuando tenemos la suma de los dos 15 de las dos variables, que sería A y B, va a mostrar un 30, que sería el 3 en esa parte del display, por la limitación que le dimos. Entonces, en el segundo display que tenemos limitado hasta el 9, que sería hasta aquí. Muestra 9, entonces cuando muestra el 10 va a mostrar 0 otra vez, porque es el display de la derecha. Esto va a ser el reinicio constante, va a llegar de 0 a 9 y se reinicia a 0, pero se tiene que declarar la variable
porque lo estamos haciendo de forma decimal. Entonces, la fórmula que trabaja es esta. Tenemos que es A. Tenemos A y B. Tenemos que la suma es 2. Ahora, digamos que tenemos un 15 aquí. Tenemos 15 y 15. 15 y 0, 15. Ahora, tenemos que ahora 15 y 8 va a ser 23. Entonces, el máximo que deberíamos de poder tener aquí son 15 y 15, sería el 30. Esto se hizo con las distintas limitaciones que ya expliqué en la programación. Bien, esta ya es la última práctica en la que vamos a ver un comparador para ver si A es menor, mayor o igual que B. Comenzamos viendo un poco el programa, en el que vemos que A y B son nuestras entradas, M mayúscula, ME e I son nuestras salidas. Comenzamos con la condicional que si A es mayor a B, nuestra salida en M mayúscula va a ser 1, si no, será 0. Terminamos esa condición e iniciamos otra que nos dice que si A es menor que B, M es igual a 1, si no, es igual a 0. Igual, por último, nuestra última condición es que si A es igual a B, I tendrá que ser igual a 1, si no, es igual a 0. Y ya en el circuito podemos ver que como todos los bits de A y todos los bits de B son 0, nuestra salida en I es igual a 1. Pero si agregamos un 0 en algún bit de A, nuestro resultado saldrá que M mayúscula es igual a 1. O si quitamos ese 1 y agregamos un 1 en los bits de B, nos da que ME es igual a 1. Y pues eso sería todo.